Bueno, vamos a empezar con los distintos circuitos de polarización. Ya las configuraciones que veamos aquí son para transistores que quieren ser operados, o la intención es que operen en la región activa como amplificadores. En el video anterior vimos cómo operar a un transistor como interruptor y la aplicación que tiene como un inversor, ¿sí? Un circuito inversor de señal. Entonces ya vimos cómo la condición es que la resistencia en la base sea pequeña para que la corriente de base sea muy grande y lo lleve a saturación. Ahora los circuitos que vamos a ver ya no son así, su resistencia de base ya es muy grande, cuidando que la corriente de base no sea demasiado grande. Por eso la resistencia es grande, para que la corriente de base sea pequeña. Y eso asegura que se mantenga en la región activa. Vamos a ver cada circuito de polarización que hay, que el libro de Boylestad nos enseña. Lo vamos a ver con un ejemplo cada uno. Directamente nos debemos ir a un ejemplo numérico, y aquí hay uno de ellos. Es el primer circuito, se llama de polarización fija. Se le llama polarización fija porque se usa una sola fuente para polarizar tanto la base como al colector, ¿sí? Una sola fuente. Y porque también usa esa misma fuente alimenta, aunque puedo poner dos fuentes separadas, puedo poner una fuente para la base conectada a esta resistencia y otra fuente para esta, usa una sola. O sea, es una de las razones por la que le llaman polarización fija, y porque el punto de operación pues se sujeta exclusivamente a esos datos que tenemos ahí, incluso a la beta del transistor, ¿no? O sea, es una polarización fija. Si yo cambio la beta del transistor, el punto de operación cambia. Entonces, vamos a analizar este circuito. ¿Qué es lo que nos importa de un circuito así? Ya está polarizado, o sea, polarizar el circuito es alimentarle voltaje directo para que circulen las corrientes suficientes que mantienen a la base emisora indirecta y a la base colectora en inversa. Ese es el objetivo principal, que circulen las corrientes suficientes que mantengan a la base emisora indirecta y la base colector en inversa. De esa manera aseguramos que está operando como amplificador. Ahora, vean ustedes que aparte de esta fuente en directa, están indicados en donde aplicamos la señal que se va a procesar. Si este ya es un amplificador, si yo quiero que procese señal, que la amplifique, la señal se aplica por acá y está marcada como BI. Si yo voy a tomar la señal ya amplificada, la voy a tomar acá, en estas terminales, ¿sí? En la terminal que viene de colector hacia tierra, y la aplico en la terminal que va a la base hacia tierra. Ahí la aplico. Hay dos capacitores que se atraviesan en el camino. Los capacitores tienen la intención de separar el comportamiento de las dos fuentes, la fuente directa y la fuente alterna. Acá entra una fuente que va a ser alterna. Normalmente es una fuente de valor pequeñito, es pequeña señal, se le llama, o sea, oscila poquito. Puede ser una señal triangular, puede ser cuadrada también, no tiene que ser senoidal, puede ser cuadrada, triangular, senoidal, o cualquier cosa rara que esté oscilando, que sea periódica, se puede aplicar aquí, ¿sí? Pero debe ser variaciones pequeñas, es pequeña señal. Y la grande señal es este voltaje. Los capacitores tienen la función de separar los efectos, de evitar que no se mezclen, que más que nada que la fuente de directa no se meta con la fuente alterna, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿no? En este caso, cada vez que quiera pasar una corriente directa
que salga de la fuente corriente directa, pase por la resistencia de base, esa corriente va a querer buscar los dos caminos, hacia acá, hacia la fuente BI y hacia la base. Pero hacia la fuente BI se va a topar con un capacitor. Como este capacitor tiene una resistencia que depende de la frecuencia, o sea, una reactancia, que depende de la frecuencia, entonces si la frecuencia de esta señal vale 0 Hz, porque es voltaje directo, vale 0 Hz, entonces para corriente directa, esta frecuencia XC tiende a ser infinita, se indetermina, ponen aquí un 0 y se indetermina, me va a dar una resistencia que tiende a infinito, o sea, circuito abierto. Así que cuando la corriente directa quiere invadir hacia acá, se va a abrir y no lo va a dejar pasar. Lo mismo va a ser hacia la carga. Aquí vamos a conectar algo. Nosotros queremos conectar una carga. Esa carga puede ser un motor, un foco, puede ser una bocina, lo que sea. Aquí lo vamos a conectar. Entonces, esa carga que conectemos nosotros aquí, queremos que solo reciba la señal de entrada amplificada. No queremos que reciba voltaje directo ni corriente directa. Entonces la corriente directa que viene por acá, cuando quiera pasar, no va a poder pasar por esto mismo. Se va a abrir el capacitor y cuando se abra, pues la corriente directa solo tiene este camino. Igual acá solo tiene este camino, así. Corriente viene de la base hacia tierra y por acá la corriente colector hacia tierra a través del colector emisor, ¿sí? Para corriente directa. Para la señal alterna, corriente alterna, se colocan valores de capacitores que normalmente son grandes, son como 10 micros, no son nanos, no son picos, son de bote, son electrolíticos, entonces se ponen capacitores de 10 micros, 100 micros, 50 micros, algo así, y eso hace que este capacitor grande junto con una frecuencia alta, aquí la frecuencia suponemos que es lo bastante grande, para darme un producto de frecuencia alta y capacitancia alta, me va a dar un producto alto. El inverso de un valor alto hace que sea pequeño, o sea, esto me va a dar una reactancia XC que va a tender a un valor pequeño, ¿sí? Así que para la corriente alterna, este capacitor se va a cortar y va a permitir que la señal pase. Esa corriente alterna, más que buscar este camino, porque acá viene un gigantón, o sea, una corriente grande que no lo deja pasar, pues se va hacia el transistor, la corriente alterna. Y vean ustedes, esta corriente alterna, esta señal alterna hace que aquí haya un corto, y ese corto hace que todo este voltaje se aplique, todo este voltaje así, todo ese voltaje, es una llave, si se alcanza a ver, sí, una llavecita, así, ¿no? Que todo este voltaje se vaya hacia la base emisor, ¿sí? La base emisor captura todo el voltaje de entrada. La base emisor en el transistor es la puerta de entrada para amplificar, ¿sí? Ahí entra la señal que se va a amplificar. Toda entra ahí y produce una corriente. Esa corriente se amplifica, es la que se amplifica beta veces y se reproduce en el colector. Y esa corriente alterna produce a su vez un voltaje colector emisor que va a ser alterno. Ese voltaje alterno sale por el capacitor, porque aquí también se va a ver un corto, como lo dice acá, se va a ver un corto y todo el voltaje va a salir. El voltaje directo que se pueda producir aquí a causa de la corriente directa que viene por acá, el voltaje directo, ese voltaje no va a poder salir porque como tiene frecuencia cero, hace que el capacitor se abra,
se va a abrir y no va a salir, solo va a salir el voltaje alterno. Entonces, este voltaje de salida que nosotros vemos aquí, y voy a quitar esta carga, nada más lo puse para mencionar, pero este voltaje termina siendo solamente el voltaje de colector emisor alterno, por eso uso letras minúsculas en todo, tanto el voltaje como los subíndices son minúsculos para indicar el puro alterno. Y acá todo el voltaje directo entra y solo sale voltaje alterno. Los capacitores tienen la función de evitar que salga voltaje directo y que corriente directa se vaya hacia la fuente de señal. Entonces, ya viendo, entendiendo todo eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en este análisis? Siempre nuestro objetivo van a ser dos cosas: el punto de operación. El punto de operación, o sea, queremos la corriente de base, la corriente colector y el voltaje colector emisor. Ese es un primer dato que vamos a sacar, 3 variables que vamos a buscar. Y la otra condición que vamos a buscar es la recta de carga. Que se traza sobre las curvas características de salida. ¿Sí? En este espacio aquí me desvío tantito, voy a aprovechar el espacio del pizarrón porque si no, luego no me alcanza, como no es un pizarrón grande, pues tampoco me alcanza para escribir, no es como los pizarrones de la UAM, ¿verdad? O sea, que son enormes, entonces no me alcanza para hacer tanto. Entonces, fíjense, vamos a buscar primero esto. En ese orden empezamos siempre con la corriente de entrada, que es en este caso la corriente de base. Tenemos un circuito en emisor común, vean, el emisor sirve tanto a la salida como a la entrada. Y la entrada es por la base, la salida es por colector, ¿sí? Así que es un emisor común. Y vamos a buscar esto. Para las corrientes y voltaje directo, para todos los datos en directa, ¿qué pasa con los capacitores? Se abren. Y al abrirse no nos interesa nada más. O sea, esto no deja de tener interés para nosotros y también esta parte de acá. O sea, todo esto no nos interesa. Solo nos interesa el circuito polarizado. Ahí está el circuito polarizado o de polarización fija. Entonces, para la corriente de entrada exponemos la ecuación de entrada, de malla de entrada. La ecuación de malla de entrada parte de la tierra en donde se conecta esta fuente, en la tierra donde se conecta esta fuente. De ahí pasamos por la fuente, pasamos por esta resistencia y pasamos por la base emisor. En nuestro recorrido la corriente está saliendo, circulando así. O sea, aquí viene la corriente y se polariza así. Pasa por acá la corriente y se polariza así. Entonces, ese es el trayecto que sigue la malla de entrada. Empezamos entonces para IB y planteamos la ecuación de malla. Primero la voy a poner en términos de literales y después sustituyo valores numéricos. Entonces empiezo con la fuente. La fuente empieza así, o sea, hacen de cuenta que está así la fuente. Esta es la fuente. Empiezo aquí en el negativo, sería menos BCC. Paso por la fuente y ahora paso por la resistencia. Aquí hay una caída que es positivo, entonces más el voltaje en el resistor, que es RB y B. Después paso por la base emisor, que también es positivo. Sería más BB igual a 0. Esta ecuación que conozco BCC, conozco RB y conozco el voltaje base emisor porque sé que va a trabajar quiero que trabaje
y según este ejemplo debe trabajar en activa, así que esto vale 0.65. Sustituyo entonces mis datos, ¿no? Que no conozco la corriente de base. Vamos a despejar primero la corriente de base. Entonces, corriente de base, ¿qué sería? Sería BCC menos BBE entre RB. Ahí está mi corriente de base. Sustituyo aquí los valores numéricos que tiene el circuito. Es 12 menos 0.65 entre 240.000. ¿Sí? 240.000 vale, no 240, son 240.000. Y entonces, ¿qué sería? Sería 12 menos 0.65 entre 240.000. Esto me da 47.29 microamperes. Ahí está la corriente que circula en la base, que va a entrar. ¿Sí? Esa es la corriente, 47.29 microamperes. Los puntos luego no se ven bien, ahí está, ¿no? Entonces ese sería el valor. Como es un circuito que funciona en activa, así espero que sea, lo vamos a verificar también. Como quiero que sea con amplificador, entonces se debe cumplir la ecuación de amplificación del transistor, o sea, mi corriente colector debe ser beta veces IB. Así que lo único que hago es sustituir beta, que vale 50, y multiplicar por IB, que es 47.29 10 a la menos 6. Multiplico por 50. Y me da 2.364 miliamperes. Vean, esta es la corriente que debe estar fluyendo por colector. Si va a estar en activa el transistor, no debe producirme voltajes chiquitos, no debe producirme voltajes menores a 0.5. Me debe dar voltajes por encima de 0.5 o 0.2, como decía la tabla de las características de cada región. Entonces, ya tengo IB y C, me falta BCE. Para el voltaje BCE, ahí uso el recorrido de la malla de salida. ¿En dónde está el voltaje que quiero? Aquí, entre colector y emisor, está ese voltaje. Entonces voy a quitar ahorita la beta del transistor y aquí está el voltaje que busco. Esto es BCE. ¿Sí? La corriente colector viene circulando así viene la corriente y marca esta polaridad, más, menos. Así que vamos a hacer el mismo recorrido. Ahora empiezo por acá, pero en vez de irme por la base, me voy por el colector. Entonces empiezo otra vez, ¿no? O sea, sería ecuación de malla. Acá le pongo de entrada. Acá de salida. Vamos a plantear las ecuaciones. Menos BCC más, ahora sigue más, RC por IC, luego sigue más, BCE igual a 0. Como lo que me falta es BCE, lo despejo aquí. Voy a ponerlo acá. BCE es entonces BCC menos RC y C. Sustituyo los datos. Me va a quedar 12 menos RC, que vale 2200,
o 2.2K, vean, 2.2K por, y sé que vale 2.364 milis, ¿sí? Intencionalmente estoy escribiendo el prefijo K de kilo y el prefijo M de milis, porque se cancelan uno al otro, es 10 a la 3 y 10 a la menos 3, se van a cancelar y solo multiplico 2.2 por 2.364. Entonces voy a hacer la operación. Esto me da ahí está el voltaje de salida, ¿sí? 6.799 volts, lo que me está dando. Vean cómo es un voltaje por encima del voltaje de saturación, o sea, está arriba de 0.2, así que digo, está inactiva. Ahí ya me está diciendo que está inactiva el transistor, ¿sí? Todavía más puedo verificar que está inactiva, porque si está inactiva la base emisor debe estar en directa. Aquí hay 0.65, ¿no? O sea, 0.65. Pero esta otra unión, la base colector, que está aquí, la base colector, debe estar en inversa. Ese voltaje, el voltaje aquí, que es base colector, debe estar en inversa. Entonces, acuérdense de la ecuación que se plantea sumando el recorrido de estos voltajes como si fuera una malla. Es el voltaje base emisor, así, de menos voltaje base emisor. Empiezo aquí, luego paso con este voltaje que es más voltaje base colector, y luego sigue más, paso por acá, más el voltaje colector emisor, igual a 0. Despejo el voltaje colector emisor, digo base colector, es el que me interesa. Base colector, lo despejo, ¿no? Así que este pasa positivo, este otro pasa negativo. ¿Qué me da? 0.65 menos 6.799. Nada más así. Voy a hacer la resta, que es 0.65 menos 6.799, y me queda menos 6. Aquí lo pongo arriba, vean cómo recalco el signo negativo, es negativo, o sea, está en inversa aquí, ¿sí? Esto me dice que la unión colector está en inversa y la unión emisor está en directa. Está en directa porque la lógica me dicta que aquí sale corriente y tiene que pasar así, polariza en directa. Entonces estamos asegurando que está funcionando como un amplificador, ¿sí? Ahora vamos a sacar la recta de carga, para trazar sobre las curvas de salida. Entonces tengan presente el circuito que vimos antes, ya no lo tenemos a la vista, pero no lo pierdan de vista. Cuando sea necesario, pues muevo la cámara para que se vea, ¿no? Entonces quiero la recta de carga. Para la recta de carga, ¿qué necesito? Bueno, recta de carga. La recta de carga siempre sale de la malla de salida, esta malla que planteamos aquí, malla de salida, de esta ecuación, de ahí sale la recta de carga. Lo único que tenemos que hacer es escribirla con variables que indiquen alterna y directa, porque aquí solamente está indicada corriente directa, voltaje directo. Entonces tengo que usar letras que indiquen alterna y directa.
la voy a escribir. Vean cómo es menos BCC más RCIC más BCE igual a 0. Vean cómo ya es una ecuación con variables que indican alterna y directa. La letra minúscula es para indicar alterna, pero el subíndice mayúsculo es para indicar directa. Aquí sí que tiene los dos efectos. Entonces, de aquí despejo, porque quiero trazar en los gráficos de corriente contra voltaje colector emisor, corriente vertical, voltaje horizontal. Así que despejo esta ecuación y me va a dar IC igual a menos 1 entre RC por BCE más BCC entre RC. Cuando hago ese despeje de aquí a acá, ¿sí? Cuando despejo IC me queda de esta manera. Esta ecuación es la ecuación de una recta. Ustedes aquí tienen el eje vertical igual a la pendiente, esta es la pendiente, aquí está M, el eje horizontal, aquí está, y el cruce con la ordenada. Entonces, esa es la ecuación de una recta. La pendiente es negativa. Cuando nosotros hacemos trazo, trazamos una recta cualquiera. Ahí está la recta. Esa recta, pues, pensamos que es esto que está aquí. Entonces, el punto de cruce en el eje vertical ocurre cuando el voltaje colector y emisor está en 0. ¿Sí? Si yo pongo aquí voltaje colector emisor 0, este se va y solo me queda este valor que es el punto de cruce. Entonces aquí tengo BCC sobre RC, el punto de cruce. El punto de cruce en el eje horizontal va a ocurrir cuando la corriente desciende hasta 0. Cuando la corriente baja a 0, estamos acá. Vamos a ponerlo en esta ecuación en la que está arriba. Cuando la corriente se hace 0, este término se va, y entonces el BCE, despejen BCE de ahí, BCE va a ser este voltaje que pasa del otro lado, BCE va a ser BCC, acá vamos a tener el voltaje BCC. ¿Sí? Esos son los puntos de cruce. Ahora, en valores numéricos, BCC sobre RC, ¿a qué corresponde? Pues sustituimos valores. ¿Se acuerdan? Y vamos a verlo, ahí está, ¿no? O sea, rápido, es BCC 12 entre 2200, 12 entre 2200, 12 entre 2200, ¿qué me da? Es 5.45 por 10 a la menos 3, entonces acá, en nuestra recta, este valor será 5.45 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 lo pongo aquí, miliamperes. Ahí está, 5.45. ¿Y BCC qué es? 12, el voltaje. Entonces, esto vale 12 volts. Ahí está la recta de carga. Sobre ella trazo los tres datos del punto de operación. Primero, la corriente de base. Vamos a checar la corriente de base, ahí está inmediatamente ahí, la tenemos casi a la vista, ahí está, 47.29 microamperes, ¿sí? Esa corriente va a producir una corriente colector de 2.364, ubiquen aquí el 2.364, si aquí es 5.45, entonces vamos a ver la mitad, por ejemplo, la mitad de este valor, este es, entre 2 es 2.72, eso está más o menos a la mitad. Por aquí está el 2.72,
sea, voy a marcar aquí 2.727, es lo que me da la mitad. La mitad de este valor me da aquí. Pero la corriente colector es 2.364. 2.364 es más abajo. Entonces, fíjense, vamos a pensar que fuera aquí. 2.364 es aquí. Y ubico en donde cruza la recta de carga, ¿sí? El valor de IC, o sea, el 2.36, bueno, $2.364 miliamperes. Ahí está el punto de operación. La corriente IC de mi punto de operación, aquí está. Y el punto donde cruza la recta debe corresponder al voltaje. Este voltaje BCE, que no se alcanza a ver porque lo calculé un poquito acá, ahí está, 6.799. Ese voltaje está en correspondencia con esta corriente. Esta corriente la acabo de trazar y debe estar en correspondencia con este voltaje, 6.799. Lo vamos a ubicar acá, 6. Lo voy a poner aquí, 6.9, no, 799 volts, ¿sí? Acá son volts. Entonces vean, ahí está mi punto de operación. La corriente y el voltaje dan mi punto de operación. Y la corriente de base, que fue 47.29, esta corriente de base, pues también la puedo imaginar que pasa por ahí. Simplemente trazo una curva de las curvas características que ya vimos, o sea, algo así. Me quedó un poquitito, ahí así, ¿sí? O sea, trazo una curva característica. Bueno, ahí está entonces el punto de operación. Yo lo indico poniendo una P con una subíndice Q. De esa manera digo, aquí está el punto de operación, ¿sí? Este es el voltaje de salida. El voltaje colector emisor es mi salida. O sea, en el circuito, aunque ya lo borré, el voltaje de salida es aquí, ¿sí? Aquí estaba el capacitor, así. Y aquí tomo mi voltaje de salida. Mi voltaje de salida es solo la parte alterna de esta señal, ¿no? Ese es el voltaje de salida. Pero acá, como se vería, imagínense que, acuérdense del proceso de amplificación del transistor, trazo el eje del tiempo aquí, trazo el voltaje directo, que es este es el voltaje BCE de polarización, y aquí, acá, trazo BCE, ¿sí? Ubico dónde está el límite para no tocar saturación, que es, digamos, 0.5, por ejemplo. Ya en 0.5 debo de sospechar que ya se va a saturar. Entonces, imaginen que 0.5 anda por acá, más o menos así. Este es 0.5. Y por acá tengo el 12. Este punto es el voltaje BCC, que vale 12. Entonces,
voy a borrar esto que me estorba aquí. Ahí está. Y esta es la otra frontera. De este lado está la frontera de corte, la región de corte. Y de este lado es la frontera de saturación. O sea, yo no puedo invadir hacia acá este espacio a la izquierda de la línea punteada porque es saturación. No puedo tocar este punto porque es corte. Entonces, ¿cuánto espacio tengo en este rango? ¿Cuánto espacio tengo acá? Acá tengo este espacio de aquí, va a ser 12 menos 6.799, este valor, o sea, 12 menos 6.799, eso me da 5.201 volt. Ese es el espacio que tengo ahí. ¿Cuánto espacio tengo acá? Tengo 6.799 menos 0.5, o sea, aquí tengo un espacio de oscilación de 6.299 volts. ¿Sí? ¿En dónde tengo más espacio de excursión? Aquí. Acá hay menos. Acá tengo más espacio de excursión o movimiento del voltaje conductor emisor, ¿sí? Como este es el espacio más limitado, entonces este es el que me dice hasta dónde puede crecer la señal. O sea, la señal, imagínense, hacia atrás me muevo esta misma cantidad me muevo hacia atrás y voy a tener así 6.299 menos 5.201 y me da 1.098, o sea, más o menos quiero por ahí, aquí, más o menos aquí tengo 1.098. Desde aquí, desde este valor hasta el voltaje VCE, tengo una distancia igual a esta. De los dos lados hay simetría. Entonces, la señal que puede oscilar a la salida del amplificador está en este espacio. O sea, va a hacer esto. La señal oscilatoria tiene que hacer esa excursión. Se va a mover así la señal oscilatoria. No puede crecer más, porque si crece más hacia acá, se corta, se achata. Hacia acá atrás todavía puede crecer un pedacito. Este espacio de 0.5 a 1.098 es como 0.5 volts, o sea que el semiciclo negativo todavía puede crecer hasta medio volt más, pero el positivo ya no puede crecer más. Quiere decir que esta es la máxima oscilación posible que puede tener el voltaje de salida. Esta señal sería en sí el voltaje de salida. ¿Y cuál es la máxima variación? O sea, el delta V0 máximo, la máxima variación, pues va a ser de pico a pico, o sea, el doble de este valor, 5.201, o sea, 5.201 por 2, me da 10.402 volts. Esa es la máxima, se le llama máxima variación simétrica, ¿sí? O sea, el voltaje de salida puede oscilar máximo 10.40 volts, se puede decir así. 10.40 volts es lo que puede oscilar la señal de salida, ¿sí? Ahí lo acerco, no más porque si no ya no se ve. Este es lo más que puede salir
la señal del amplificador, y por eso se le llama MVS, máxima variación simétrica. Es el delta V0, la variación de V0 máxima, que es el doble de esta distancia, que es la menor. Esta distancia es la menor que hay desde el centro donde está el VCE hacia, en este caso, hacia 12 volts. Si hubiese sido más pequeña esta sería la que fija el valor pico de la señal, pero como esta fue la más pequeña, esta fijó el valor pico de la señal de salida va a ser 5.2 y de pico a pico va a ser 10.4, por eso me da este valor, ¿sí? Eso sería entonces la configuración de polarización fija. Ya le analizamos su punto de operación y su recta de carga. Recta de carga, le llaman estática, pero no me gusta ponerle así porque no hay recta de carga estática. Esta recta se va a ajustar, se va a mover a medida que empiece a operar la señal alterna, pero depende de más condiciones que tenga el circuito, ¿no? Ahorita simplemente le llamo la recta de carga del circuito. Entonces aquí, nada más para terminar, voy a marcar los datos del punto de operación. La IB, la IC, BCE, acá está, se ve poquito, pero lo voy a ajustar, ahí está, el voltaje de polarización BCE, ¿sí? Y luego, a partir de esta ecuación, que fue la ecuación de malla de salida, a partir de esta ecuación saco la recta de carga del circuito. Entonces me voy acá, ¿sí? Aquí está esa misma ecuación, nada más le cambio las letras, uso letras que hablen de alterna y directa, minúscula y subíndice mayúsculo, minúscula y subíndice mayúsculo, y saco la recta de carga del circuito. ¿Sí? Es más fácil que le llamemos recta de carga dinámica. Aquí está su recta de carga, que se puede llamar dinámica. Todavía los libros le llaman estática, pero en realidad es más correcto llamarle recta de carga dinámica. Bueno, hasta ahí le dejamos esa parte, ¿sí? Entonces pasamos a otro video.